¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Qué dicen? Gabriel, Ariel, ¿qué dicen? ¿Se entiende esta parte de la relación? Les voy a preguntar esto en el examen. Doctor, ¿podría volver a repetir, por favor? Claro. Ok. Ya. Vamos a ver cómo el derecho internacional público, que ustedes ya recordarán, lo vemos en un escenario macro, esa relación que tienen todos los estados. ¿Listo? Y vamos a ver a cada estado en una situación particular, ¿no? Una situación micro, podemos decir. Ahora, este estado, todo estado, primero se va a regir por su constitución. Es su norma principal que le da origen o que va a determinar también su existencia como tal. Entonces, esta constitución es su primera norma que va a establecer el cómo, qué características va a tener este estado. Ustedes ya saben, de la Constitución van a nacer sus leyes, sus reglamentos y toda esa jerarquía normativa que mencionamos. A nivel internacional, todos los estados suscriben tratados, convenios. Pueden ser bilaterales, que son entre dos estados, o pueden ser multilaterales, ¿listo? Como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos y otras que vamos a ir viendo más adelante, ¿listo? Donde varios estados suscriben ese tratado. Ahora, un estado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, para adherirse a una convención, a un tratado, ¿qué significa adherirse? Ser parte de ese tratado, primero tiene que ver qué le dice su constitución, ¿no? Si está en armonía, está de acuerdo o no, tomará la decisión de adherirse a ese tratado, va a firmar, va a cumplir con todas las formalidades que más adelante vamos a conocer y va a ser parte. Luego, adoptará ese tratado y a través de una ley, como ocurre en nuestro caso, ratifica que es parte de este Estado, cumple con esa situación, con esa relación. ¿Listo? Entonces, existe en ese caso una relación con el derecho constitucional. Por ejemplo, Estados Unidos no, no ratifica, no es parte de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Listo? ¿Por qué? Porque dentro de Estados Unidos hay 3 estados que en sus constituciones y en su ordenamiento jurídico interno, ellos tienen una pena de muerte para niños de determinada edad. ¿Listo? Entonces, esa es su norma, su constitución, su norma interna, obviamente es contradictoria con lo que te dice la Declaración de los Derechos de los Niños. Entonces, por eso no ratifica esa norma. Existe ya un control. Pero si tu norma te dijera o tu constitución estuviese de acuerdo con este tratado, con esta convención que tú pretendes como Estado suscribir, entonces te adhieres, eres parte. Entonces es una especie de control que se va a dar respecto a lo que tú has dispuesto en tu constitución y lo que tú pretendes acordar con otros estados. ¿No? ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, vamos a complementar con estos otros derechos. Con el derecho civil. ¿Cuál es la relación que tiene el derecho internacional con el derecho civil? Eh, ustedes conocen que el derecho civil tiene varios institutos creados. Todo esto que viene incluso desde el derecho romano.
varias instituciones, institutos que son parte del derecho civil y que a nivel internacional son rescatados, podemos decir, para que se utilicen también en esa esfera internacional. Entre estos institutos, por ejemplo, está el de la ocupación, el de la accesión, que son formas de adquirir la propiedad. Todos estos institutos lo hemos visto como personas naturales. Nosotros en su momento podemos hacer uso de estos institutos para adquirir la propiedad, nuestra propiedad como personas naturales, obviamente cumpliendo lo que la norma civil en su momento nos exige. A nivel del derecho internacional, van a existir también algunos estados que van a usar estos institutos, la ocupación, la accesión, como formas de adquirir nuevos territorios, ¿listo? Para los estados, para que sean reconocidos como parte de esos estados, ¿listo? Vamos a ver esos ejemplos, en caso de que exista en algunos casos algunas riadas que lleven parte de, que muevan el cauce de los ríos internacionales. Llegará una parte de un territorio a anexarse justamente a otro estado. Entonces, este estado exigirá que se reconozca esta nueva porción, vamos a decir, de territorio que se ha adherido a su tradicional territorio. Entonces, utiliza algunos institutos del derecho civil, un Estado, para también regularizar su situación sobre la propiedad de un determinado territorio. Con el derecho penal, la relación se da porque también existen figuras jurídicas de los derechos penales que están identificados en algunos estados, en sus normativas, y que estos tipos penales han sido rescatados como parte del derecho internacional, que es un asunto que no solamente le va a interesar a un Estado, sino se constituye en un problema general que involucra a varios estados. Entre estos, el terrorismo, por ejemplo, ¿no? Tenemos códigos penales que sancionan el terrorismo como un actuar negativo que puedan tener algunos de sus o de las personas como tal, pero el derecho internacional rescata esa temática y ve que es un problema común entre varios estados y obviamente será un punto a ser abordado entre estados para ver cómo entre ellos, de forma conjunta, pueden diseñar estrategias para combatir el tema del terrorismo. La trata de blancas, la trata de personas, el genocidio, ¿esto? Son temas dedicados que obviamente son de interés de todos los estados, por eso se los incorpora también como parte de las temáticas del derecho internacional público. Finalmente, con el derecho comercial. ¿Cuál es la relación que tiene? Las relaciones entre los estados tradicionalmente también han buscado mejorar sus relaciones comerciales, permitir el intercambio de productos. La actividad comercial a lo largo de la historia también ha tenido mucho avance, vamos a decir, mucha costumbre que se ha ido gestando. Entonces, una de las relaciones principales que motiva a esta comunicación, vamos a decir, entre estados, es el tema comercial, el intercambio de productos. ¿Listo? Será a través de exportaciones, será a través de importaciones de determinados productos. Entonces, principalmente vamos a encontrar la relación del derecho internacional con estas cuatro disciplinas del derecho en general. Ahora, veremos cómo se relaciona con algunas ciencias.
Con la historia, las últimas dos clases, las anteriores dos clases que vimos, nos hemos enfocado a analizar todo el proceso histórico del derecho internacional. Entonces, tiene mucha relación con la historia porque aquellos hechos o acontecimientos a lo largo del desarrollo de la humanidad que tengan connotación significativa para el derecho internacional, obviamente van a ser identificadas y van a ser rescatadas para que sea parte también de la historia del derecho internacional público. Con la filosofía, ¿por qué tendrá relación? Porque se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Nace de la filosofía. Ahora, conforme fue evolucionando el derecho internacional público, ha, ha utilizado algunas escuelas clásicas de la filosofía, obviamente, para enfocarse en su estudio, para obtener y generar esa doctrina filosófica de estas escuelas que, como hemos mencionado, en un principio nos hablan de dos enfoques grandes, el enfoque histórico y tenemos el enfoque científico para determinar el origen y el nacimiento del derecho internacional público. Con la sociología. La sociología es la ciencia que de alguna forma va a estudiar a la población, a la sociedad, sus características. Un Estado no solamente está constituido por un gobierno, por sus autoridades o por un territorio. Su tercer elemento, como todos conocemos, es la población. Y la población es la esencia de la existencia de un Estado. Un Estado no puede existir si no tiene una población. ¿Ok? Entonces, la sociología va a estudiar internamente a las sociedades, a la población dentro de un Estado y va a lograr identificar ciertas características, ciertas particularidades. Y esas características pueden ser rescatadas por el derecho internacional. ¿Por qué? Porque puede darse que esas características sean similares entre varios estados. ¿Listo? Que existan factores en común entre estos estados, entre las características, pero de su población. ¿Listo? Entonces, por eso tiene relación con la sociología, porque la sociología le dará justamente esos insumos sobre determinadas particularidades que tengan las ciertas poblaciones. ¿Listo? De algunos estados. Y finalmente, también el derecho internacional público tiene relación con otras ciencias, geopolítica, con la demografía, con las relaciones internacionales, que es una nueva disciplina, muy nueva, vamos a decir, con la geopolítica, porque vamos a ver cómo algunos estados desarrollan bastante su ideología, sus estrategias geopolíticas, cómo manejan el uso del territorio más allá de sus fronteras. Con la política, que es, como se dice, es el arte de gobernar, para ver cómo algunos estados tienen ciertas características en su gobierno interno, en sus formas de gobernar. Y estas características pueden ser también asumidas por los organismos internacionales. La demografía, en la primera presentación introductoria que vimos cuando analizamos el tema de la población a nivel mundial, veíamos cómo va creciendo la población y en algunos casos
el índice demográfico es elevado o en otros estados es muy, muy reducido. ¿Listo? Pues la demografía te va a brindar datos respecto a la relación de la población con el espacio territorial de un estado, a dónde se van asentando también ciertas poblaciones. Y como ustedes recordarán, teníamos una lámina donde mostraba un mapa de luz a nivel mundial que nos mostraba dónde se focalizan los centros más poblados a nivel mundial, dónde se concentra esa mancha urbana en los diferentes continentes, y existen unas manchas oscuras que son prácticamente territorios, bosques, donde no existen asentamientos urbanos. ¿Ok? Eso con relación a la relación con otras ciencias y con algunas disciplinas del derecho. Hasta ahí, preguntas, algo que necesitemos volver a explicar. Estos primeros temas son un poquito ácidos de digerir, son algo pesados, vamos a decir. Después ustedes ya van a ir viendo la dinámica que tiene la disciplina, y entonces ya vamos a ver temas más interesantes. ¿No hay dudas? Ya. Ok. No, doctor. ¿Ninguna? ¿No había ninguna duda? No los escucho. Ok. Vamos a ver la relación del derecho internacional público con el derecho interno. ¿Listo? Este es otro tema, otra pregunta que les voy a hacer en el examen, porque es muy importante que ustedes conozcan esta relación. El derecho interno, como su nombre lo dice, ¿no? Son las normas que van a regular internamente nuestro Estado. Ahí. Ejemplos de normas que regulan internamente nuestro Estado. Vamos, les escucho. ¿Qué leyes conocen? Doctor, buenas noches. Adelante, Marco, por favor. Cortamente, estamos hablando de el derecho interno de cada país. Todo país tiene su ordenamiento jurídico. Dentro de ese ordenamiento jurídico podemos destacar el derecho civil, derecho penal, derecho comercial y otros más, ¿verdad? Que prácticamente regulan todo el conjunto de normas que hacen a una sociedad, de un Estado. Así es. Exacto. Muy bien. Gracias, Marco. En lo que tú mencionabas, Marco, voy a agarrar. Nuestro código penal boliviano podrá ser aplicado en Paraguay. De ninguna manera, porque cada país regula su normativa interna. Exacto. Ahí tú ya has dado el clavo. Es interno. Doctor, Adelante, Hernán. ¿y qué pasa con las embajadas? Porque se considera como territorio eh, del país en el cual está su sede. Y otro, ¿qué pasa con las aduanas? Porque las aduanas también son otro tipo de tratamiento en derecho internacional. Ya, muy bien. Es interesante la pregunta. Gracias. Este es el Estado. ¿Ok? Aquí está Bolivia. Y a su lado estará Perú. ¿Listo? Entonces, decíamos, nuestro código penal boliviano se va a aplicar en nuestro territorio. ¿Listo?
No se aplica. Perú no va a poder aplicar, ni tampoco nosotros podemos aplicar el Código Penal peruano. ¿Listo? Entonces es guarda. Ahora, Hernán nos decía, ¿qué pasa con las embajadas? Las embajadas son una extensión territorial de un Estado, ¿no? Vamos a tener un tema específico, pero voy a ir adelantando. Nosotros queremos tener una embajada en México, ¿no? La tenemos, nos imaginaremos que queremos tener. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que cumplir ciertos protocolos de relacionamiento internacional con este Estado para tramitar, manifestar nuestra intención de tener una embajada, una representación diplomática en ese territorio. ¿Listo? Entonces, vamos a solicitar esa embajada, esa infraestructura, ese espacio territorial donde está edificada justamente nuestra embajada, va a estar sujeta a nuestra bandera. ¿Listo? Entonces, en ese espacio se va a regir nuestra normativa. Es una extensión territorial. ¿Listo? Lo mismo ocurrirá con otro estado, Perú. La embajada o el consulado de Perú, acá, se sujeta con la normativa peruana. ¿Listo? Es un espacio inviolable por acuerdos, por tratados internacionales que le dan esa característica. Por ponerles un ejemplo, cuando se estuvo diseñando el teleférico, ustedes, a ver, les pido que viajen con la imaginación a recordar la estación del teleférico que está en la avenida del Poeta, puede ser, llegando a la gruta Lourdes, está la estación Blanca, ¿verdad? ¿No me equivoco? Entre la Blanca y la Celeste, creo. La celeste, sí, doctor. Exacto. Ustedes van a notar que esa estación, por un lado, tiene vamos a decir, en la acera de la derecha, una otra estación que da hacia la avenida Arce, pero la central está en la acera de la izquierda, si me permiten utilizar ese término, donde confluyen estas dos líneas, la celeste y la blanca. ¿Por qué se da? Y ustedes cuando vayan van a notar que próxima, muy vecina está la residencia de la embajada brasilera. ¿Ok? Entonces, es un espacio inviolable. No se puede vulnerar ese espacio. Pero en su momento, los ingenieros, los que han trazado justamente esta línea, trazaron para que pase, como ocurre con cualquiera de las otras líneas que pasa por encima de nuestras edificaciones, ¿verdad? Entonces, la idea era que pase por encima de la residencia del embajador de Brasil. Pero justamente cuando ya se estuvo construyendo, expresó una nota, ¿verdad? O presentó una nota verbal la Embajada de Brasil, haciendo alusión a la normativa internacional que regula el tema de las embajadas. Y manifestó que la inviolabilidad de su territorio, ni siquiera de su residencia, ¿no? De su territorio, que no debería ser sujeto. Entonces, por eso se tuvo que hacer ese trazo, un nuevo trazo, vamos a decir, ¿no? Un nuevo diseño que une a ambas estaciones, justamente por el tema de las embajadas. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? No les escucho. ¿Qué ha pasado? Relación de... Hola. Hola, hola, hola. Sí, ese tema, digamos, se sobreentiende, ¿no? Porque es como sobrevolar el territorio
pero de un país vecino y se tiene que pedir por normas internacionales correspondiente, Ujú. ¿no es cierto? Y el tema de las aduanas, porque las aduanas también son consideradas también Las aduanas, ¿dónde están? mercadería, porque Las aduanas, están ahí las regionales, hay las regionales, las digitales y las comerciales, pero la de Chile, está en nosotros nuestro territorio. tenemos, o sea, bueno, nosotros entrar, por ejemplo, a Arica, digamos, no Ujú. podemos entrar así por así. Este tipo este tipo de lugares. Te escucho medio inestable. No sé si es mi Es un internet. recinto, los recintos aduaneros, los recintos aduaneros. Por Ujú. ejemplo, un ejemplo le doy, llegan contenedores con valijas diplomáticas, eso no se puede tocar, pero tampoco podemos entrar a depósitos, a DAP, no se puede entrar sin un permiso correspondiente, ni un fiscal puede agarrar y puede hacer el desprecintado del contenedor y de la mercadería. ¿Por qué? Porque uno es, la mercadería es diplomática y otro, la aduana está considerado territorio de la Ujú. Constitución. Por eso, o sea, me dejó consternado porque no sé mucho. Así es. En lo que te he podido escuchar, no sé si es el problema de mi red o es el de tu red, pero ¿qué es lo que pasa con el tema aduanero? Específicamente con los recintos aduaneros, que es diferente a la aduana. ¿Ve? Eh, Existen normas que regulan el comercio internacional, tanto la importación como la exportación de productos. Pongamos el caso de Chile, como mencionamos. Vamos a borrar esto y se vuelve Chile. Nosotros tenemos productos que podemos adquirir, ya sea de Chile o que pueda venir de otro estado, pero que nuestra declaración de importación decimos que está ingresando. Primer punto de control va a ser la aduana en la frontera. Y en la frontera se va a verificar si realmente esos productos que pretenden ingresar a territorio nacional cuentan con la autorización respectiva para poder ingresar. Si está todo en orden, muy bien. El transportador tiene como destino llegar, según su hoja de ruta, según lo que se declara, a tener como un destino, alguno de los depósitos aduaneros. Entonces, tiene que llegar ahí, no puede desviarse a, a otro almacén o no puede no llegar a, al destino que sería en este caso el recinto aduanero. ¿Listo? Entonces, una vez que ingrese acá, justamente por las normas internacionales de la aduana, este espacio no es considerado de un Estado, sino tiene un resguardo internacional de inviolabilidad. ¿Por qué? Porque están llegando diferentes productos. Una vez que regularice su situación del ingreso correcto, cumpliendo con todas las normas, demostrando toda esa situación, recién los productos pueden salir para que sean comercializados en territorio nacional. ¿Listo? Vamos a decir que acá adentro están en una especie de statu quo. ¿Listo? A resolver será por un determinado tiempo la situación que han ingresado estos productos. Todo este espacio, que es el depósito aduanero, tiene un, eh, un sustento a través de los tratados internacionales, específicamente en temas aduaneros, de inviolabilidad. Por eso es lo que tú mencionabas, que un fiscal no puede libremente o fácilmente ingresar y hacer un presentado de alguno de estos productos. ¿Listo? No puede. Existen esa protección
y ese resguardo a nivel internacional. ¿Bien? Ok. Bien. Ahora, volvamos a este punto con los ejemplos que hemos mencionado, con lo que nos mencionaba también Marco Antonio aclarándonos sobre el derecho interno. Son estas normas que rigen internamente un Estado. Entonces, el derecho interno va a regular la conducta y las relaciones entre individuos, entre nosotros, dentro del Estado. Y también la relación que tenemos nosotros con el Estado o el Estado con nosotros, que va a ser el derecho público, no internacional, derecho público. ¿No? En cambio, el derecho internacional público es el que va a regular las relaciones entre los estados, los organismos internacionales también y los otros sujetos del derecho internacional. También se incluye al hombre, ¿no? O al ser humano, ¿no? La primera diferencia. El derecho interno son nuestras normas que van a regular la relación entre individuos, lo que es el derecho privado, o la relación entre nosotros como individuos con el Estado, que es el derecho público. Y el derecho internacional público regula las relaciones entre estados, entre pares. Bien, la relación con los otros sujetos del derecho internacional. Segundo elemento. En el derecho interno se presenta un derecho de subordinación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que acatar las normas que van a emitir los diferentes niveles de gobierno. Serán normas departamentales, municipales o nacionales. Nosotros estamos en una relación de subordinación. Tenemos que cumplir. En cambio, en el derecho internacional público no hay subordinación. Existe una relación de coordinación entre los estados. Van a coordinar para llegar a un acuerdo en común. Y ese acuerdo se puede formalizar en un convenio o en un tratado bilateral entre dos estados. ¿Listo? Donde ambos se comprometen a cumplir lo que han acordado. ¿Listo? Tercer elemento. En el derecho interno, las normas son promulgadas por la autoridad competente y se imponen jurídicamente a los particulares, relacionado con lo que hemos visto hace un momento, el tema de la subordinación. ¿Quiénes promulgan las normas? Si son leyes, los órganos legislativos. Si son decretos, los órganos ejecutivos de los diferentes niveles de gobierno, en derecho autonómico. En el caso del derecho internacional público, el único modo de creación de normas es el acuerdo entre los estados. ¿Ok? No existe un órgano supraestatal que emita una norma por encima de todos los estados. No existe. Las normas son creadas por acuerdos. Entre Perú y Bolivia nos ponemos de acuerdo en desarrollar ciertos temas que impulsen el control migratorio, para impulsar el turismo, para apoyar temas económicos. Muy bien, se va a formalizar en un tratado bilateral entre los dos estados. Entre varios estados quieren realizar acciones para proteger y resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Suscriben la Convención de los Derechos del Niño. ¿Listo? Hay un acuerdo entre todos. Están de acuerdo, plasman su voluntad y ese tratado ya tiene una fuerza de ley. ¿Listo? La forma de crear, de emanar las normas, son diferentes, ya lo hemos ido explicando. ¿Listo? En el derecho interno, un cuarto elemento, el derecho es más completo. ¿Listo? ¿A qué se refiere en su descripción de que sea más completo? Vamos a entenderlo con la explicación del derecho internacional público que nos dice que es incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque está sujeto a la arbitrariedad y a la acción discrecional del Estado en aquellas zonas que aún no son regulares. ¿Qué significa esto? Que entre los estados, obviamente,
van a ir suscribiendo determinados tratados, acuerdos, que van a regir a fuerza de ley y van a ser exigidos el uno por el otro. Pero si yo no tengo un acuerdo con un Estado sobre un determinado tema, entonces no existe una obligatoriedad de cumplimiento. ¿Listo? Entonces, yo puedo discrecionalmente relacionar o realizar, mejor dicho, ciertas acciones que tal vez atenten contra la soberanía de ese otro Estado, ¿no? Entonces, por eso se dice que es incompleto. En cambio, en el derecho interno vamos a tener las normas que de alguna forma van a ir regulando cada uno de los sectores. Se va a ir especializando. Tendremos normas, como decía, del derecho civil, del derecho penal, derecho comercial, derecho familiar, del derecho autonómico, del derecho constitucional, del derecho de familia. Se va a ir especializando para cada uno de las temáticas y va a ir emanando de las autoridades competentes. ¿Listo? Entonces, por eso se dice que uno es completo y el otro es incompleto. Finalmente, en el derecho interno, la coerción está organizada de un modo satisfactorio. Esto se utiliza el poder de coerción para determinar el cumplimiento de la norma. En el caso del derecho internacional público, como no hay un legislador, no hay un ente del que nazcan las leyes o los tratados internacionales, las sanciones van a nacer, como se ha ido viendo a través de algunos tratados, a través de estos pactos entre las sociedades de las naciones. ¿Listo? A través de algunos instrumentos, como es la Carta de las Naciones Unidas, donde si uno ratifica esta Carta de las Naciones Unidas, obviamente en uno de sus articulados dispone que es la obligación de todo Estado respetar las normas y evitar realizar acciones en contra de otro Estado que pueda generar o que pueda afectar. Y puede ser sujeto a algunas sanciones como tal. ¿Listo? Pero que esas sanciones van a ser diferentes con relación a lo que normalmente se utiliza dentro del derecho interno. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Estamos todo bien. Vamos a terminar con con estas dos teorías, la teoría dualista y la teoría monista del derecho internacional. El dualismo nos dice que el derecho internacional y el derecho interno son dos sistemas jurídicos independientes y separados. Nunca se van a llegar a unir, no van a tener algo en común. Por eso no va a existir un riesgo. ¿Cuáles son los elementos que justifican este dualismo? Nos dice el derecho internacional público tiene sus propias fuentes y el derecho interno tiene sus propias fuentes. Cada uno de estos tiene sus propios sujetos. En el caso del derecho interno, son las personas. En el caso del derecho internacional público, son los estados y los organismos internacionales. ¿Listo? Muy claro en esa parte. La teoría monista nos dice que el derecho internacional y el derecho interno no pueden ser sistemas distintos ni independientes entre sí. ¿Listo? Las normas del derecho internacional deben ser aplicadas automáticamente dentro de un Estado. ¿Qué significa esto? Si yo, como representante de un Estado, suscribimos un tratado, un acuerdo internacional, obviamente tenemos que aplicarlo inmediatamente en nuestro ordenamiento jurídico interno. ¿Listo? Se está cumpliendo nuestro tiempo, se va a cortar, les voy a pedir que por favor volvamos a ingresar unos 5 minutitos para terminar esta última parte de nuestra clase. ¿Listo? Si es que nos presta el tiempo. Entonces, esa es la teoría del monismo y la teoría del dualismo.
En el caso